Hoy voy a hablar de un tema que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo del Evangelio de la Prosperidad. Como yo he estado hablando, hermanos, de esos temas que hablan de otro evangelio diferente, de otras doctrinas que han venido a afectar a la iglesia, hermanos, y de hombres perversos que han entrado en la iglesia y que enseñan cosas, hermanos, que no solamente son errores, son pecados, pero incluso son blasfemias, hermanos, ¿verdad? Y son un instrumento de Satanás, hermano. Y yo he orado mucho que el Señor me dé palabra sencilla y que nos dé entendimiento a todos nosotros, y confío que así va a ser. Pero vamos a pedirle al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor Padre, con tu gran poder, Señor, con tu gran autoridad, Señor Padre, que tú tienes, Señor, que ahora nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, a entender los tiempos que vivimos, Padre, y a desenmascarar esas mentiras, Señor, que se han metido en tu pueblo, Señor Padre. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdame a explicar tu palabra, Señor. Ayúdame a denunciar estas doctrinas que tú aborreces, Padre Celestial, porque no representan, Señor, a tu Santo Hijo Jesucristo, ni te representan a ti, ni a tu Espíritu tampoco, Señor. Por eso, Señor, yo te pido que nos des entendimiento a todos los que estamos aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Antes de entrar en esta lectura, hermanos, quiero hacerle un comentario de varios pasajes que tienen que ver con el Espíritu Santo. Porque nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es uno solo, pero que se manifiesta en tres personas. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Joel 2:28, el Señor profetizó por medio del profeta Joel. Y él dijo que en los últimos días él iba a derramar, en los postreros días él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los jóvenes también, sobre los ancianos. Y el Señor habla de todo esto, hermano. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, hermanos, en el capítulo 14, en el capítulo 16 de Juan, en el capítulo 13 de Juan, hermanos, del Evangelio de Juan, el Señor empieza a hablar de su muerte. Y él dice, pues donde yo voy ahorita ustedes no me pueden seguir a mí. Y Pedro se adelanta y le dice, Señor, aunque sea necesario, yo te voy a seguir y voy a morir por ti. Y el Señor en el Evangelio de Juan le dice, Pedro, tú me vas a negar, le dice. Pero ahorita tú no puedes seguirme. ¿Por qué, hermanos? Porque después de su muerte el Señor se fue al cielo otra vez. Después resucitó y se fue al cielo. Pero me seguirás después, le dice. Y en el capítulo 14 el Señor les empieza a decir, miren, yo me voy y no me van a ver. Dice, van a llorar un tiempo, pero el Padre les va a enviar un consolador que se llama el Espíritu Santo. Y entonces Él les empieza a hablar de esto. Dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Pero no los voy a dejar huérfanos. Mi Padre va a enviar el Espíritu Santo. En el capítulo 16 el Señor le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, dice. Porque si yo no me voy, el Señor, el Padre no enviará a su Espíritu. Entonces, hermano, para mí hubiera sido un gran privilegio para todos nosotros haber estado sentados, hermanos, cuando el Señor estaba predicando. Pero el Señor aún así dijo, les conviene a ustedes. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Le conviene más. ¿Y sabe por qué dijo el Señor? Dice, ahora el Espíritu está con ustedes, dice, pero después estará en ustedes. Usted sabe, hermano, por qué nosotros nos sentimos tristes, los hijos de Dios, cuando pecamos. Por el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si usted no se siente triste, eso es un problema, hermano. Porque el Espíritu Santo inmediatamente, hermano, cuando nosotros pecamos, nos redarguye y nos hace sentir mal. Produce una tristeza para arrepentimiento, hermano. Todos los hijos de Dios, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo existe, hermanos. Yo quiero decirle esto porque hay algunas personas que son cínicas, hermanos, y se comportan como si no existiera el Espíritu Santo. Y déjeme decir, hermano, que sí existe el Señor, nuestro Dios. El Hijo de Dios escucha la voz de Dios. El Señor dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Escuche esto, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas. Tal vez usted viene este día con una expectativa que Dios me hable, y yo sé que Dios le va a hablar a usted como me habló a mí, hermanos, pero no siempre nos habla de lo que nosotros queremos, porque el Señor nos habla de lo que nosotros necesitamos, no de lo que nosotros queremos, hermanos.
Entonces es importante decirle esto, hermano, y aquello se cumplió en el capítulo 2 de Hechos. Aquella promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió en el capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando empieza Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y de pronto se les aparecieron lenguas sobre sus cabezas, dice, como de fuego. Y el Espíritu les dio para que hablaran otros idiomas, hermanos. Y ellos predicaban la palabra de Dios en los idiomas de toda la gente que estaba ahí. Y nunca falta el burlón. Porque dice la Biblia que algunos decían, estos están borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿usted sabe cómo negó al Señor? Cómo se acobardó cuando miraba que golpeaban a su Señor, que lo escupían, que lo insultaban. Él se acobardó y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro se acobardó, dijo, no, yo no lo conozco. Y el gallo canta. Y Pedro queda en evidencia diciendo, sí, verdaderamente yo negué a mi Señor. Pero ahora en el capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, Pedro dice, varones, estos no están borrachos como ustedes creen. Esto es lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel cuando dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y era el cumplimiento de aquello, y el Espíritu Santo vino desde entonces. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted es un hijo de Dios, debe de vivir conforme al Espíritu Santo y conforme a la guianza del Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, nosotros, este libro no es como cualquier libro, hermano. Este libro se entiende con el poder y con la sabiduría del Espíritu Santo. Y siempre tenemos que orar nosotros que el Señor nos dé sabiduría de su Espíritu para entender esta palabra, hermano. Y el Señor nos da entendimiento. Me llama la atención, hermano, en los años que yo tengo de ser pastor, hay muchas personas que me han dicho, mire, yo soy un burro, y usan esas palabras. Y a mí no se me queda nada. Y yo empiezo, hermanos, a decir un pasaje y ellos lo terminan. Mire, la Biblia dice en tal lugar, oh sí, en el libro de Hebreos dice tal, oh sí, yo sé. Y en el libro de Juan dice, oh sí, yo sé ese pasaje. Y bueno, y no que no se le queda nada. Así que el Señor nos ayuda, hermanos. El Señor, por medio de su Espíritu, nos ha dado dones espirituales. Por medio de su Espíritu, a veces a ti te ha movido, hermano, a hablarle a alguien de Cristo. A veces el Señor nos ha movido diciendo, ve y háblale a aquella persona, o te pone a alguien en tu mente, hermano. Estás orando y ese alguien viene a tu mente, y cuando conoces el Espíritu sabes que el Señor te está diciendo, ora por esta persona. Así nos guía el Señor a nosotros, hermano. Nos guía a orar. Fíjese, hermano, yo tengo una lista de oración y empiezo a orar por todas estas personas, y es una lista larga, así es que no oro en un solo día, sino en varios días, ¿verdad? Y le doy la vuelta y resulta, hermano, cómo es el Señor, hermano. A veces tengo unas personas en la lista, pero el Espíritu Santo me trae otras, y a veces que no están en la lista, hermanos. El Señor me recuerda, ayer conocí a un señor ateo, hermanos, y yo vi que el Señor lo redarguyó y estaba orando por él. Se llama Rudy, hermano. Usted cuando se acuerde, ore por Rudy. Me dice, bueno, a ti te hace sentir bien, dice, pero yo no creo en Dios. Y empecé a testificarle. Yo le decía, mira, nada más quiero decirte esto, si estás equivocado, vas a pagar por toda la eternidad. Y yo vi, hermano, que el Espíritu empezó como le puso una inquietud en su corazón, y yo tengo la confianza de que el Señor va a trabajar en él. Pero sabe, hermano, que volviendo a esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el evangelio de la prosperidad, hermanos, estos falsos maestros, hermano, hacen la obra de Satanás. Le voy a decir esto, hermano. Nuestro Dios es un Dios santo y todopoderoso, hermano. La semana pasada nosotros estábamos viendo, hermano, cómo ellos dicen que Dios le tiene que pedir permiso al hombre para actuar en las cosas de esta vida, hermano. Yo estoy leyendo el libro de Josué, hermanos, y Rahab, la ramera, hermano, aquella mujer que era inconversa, una ramera, hermanos. Dice, el terror de ustedes los israelitas ha caído en nosotros, porque nosotros sabemos que Jehová es Dios de los cielos y es Dios de la tierra también. Y nuestros corazones han desfallecido y no podremos contra ustedes. ¿Por qué? Porque Él es un Dios del cielo y es Dios de la tierra. Por si acaso el Señor, antes de que ellos entraran en el primer pueblo que fue Jericó,
el Señor partió las aguas, hermano, como lo había hecho 40 años antes en el Mar Rojo, que partió las aguas del mar para que pasara el pueblo en seco, hermanos. En esta ocasión, Dios le dice a Josué, tomen el arca y marchen, y cuando pongan sus pies en el agua, el río Jordán se va a partir. Y ellos pasan en seco, y dice, ahora pongan 12 piedras aquí, y cuando sus hijos les pregunten, ustedes díganle, esto es lo que hizo Jehová, el Señor Dios nuestro. Y cuando ellos oyeron eso, se dieron cuenta que Dios tampoco envejece, hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y eso es algo que nosotros también tenemos que recordar. Pero en este falso evangelio de la prosperidad, ellos dicen que Dios le tiene que pedir permiso al hombre para actuar en la tierra. Eso es una blasfemia y es un error, hermano. Dios no necesita permiso de nadie. Pero hay otra cosa que hace también Satanás, hermano. Satanás nos presenta las cosas distorsionadas, hermano. Fíjese, hermano, hace unos años hicieron una ópera de estilo rock. Eso fue en los 70s. Algunos de los que están aquí se acuerdan que se llamaba Jesucristo Superestrella. ¿Se acuerdan ustedes, algunos de los que están aquí? Ya les sé la edad entonces. Entonces, en esa película, hermano, aparecían personajes diferentes. Aparecía Jesús, pero aparecían bailarinas exóticas junto con Jesús. Bueno, eso usted ya se puede dar cuenta. Bueno, después, hermanos, salió otra película que se llamaba La Última Tentación de Jesús. Esa salió en 1988, hermanos. Y esa película era una blasfemia absoluta. Presentaban a Jesús como un bisexual. Lo presentaban como, no Dios, como un hombre que se casó con María Magdalena. Que yo no la vi, yo solo estoy leyendo eso, hermano, porque eso no es para ver de un cristiano. Cuando Judas lo besó en la boca. Satanás lo engañó. Dice que está en la cruz, le dice, bájate, yo soy el ángel de Dios, bájate, estás equivocado, tú no tienes necesidad. Y que se baja Jesús y que vive como hombre. Y cuando ya está viejo se da cuenta que se equivocó. Dice, vas a acabar tu vida en un fracaso. Eso no cabe en la persona de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. El Dios de la Biblia nunca se equivoca. El Dios de la Biblia es perfecto, pero Satanás nos tira en la cara una mentira. Y como está tan bien hecha la película, muchos dicen, y como no leen, muchos dicen, entonces así ha de ser. Entonces, después vino una película que se llamaba El Código Da Vinci, hace unos años, en donde presentaban la misma mentira, hermano, de todo el tiempo de Satanás. La misma cosa, la misma mentira, en donde decían que Jesús era solamente un hombre y que se casó y que tuvo hijos y que todavía hay hijos de Jesús en este mundo. Todo eso, hermano, contradice lo que dice la Escritura, hermano, porque en Isaías 53 dice, ¿y quién va a contar tu descendencia? Es decir, Jesús nunca se casó, hermanos. El Señor Jesús no vino a eso, a este mundo. El Señor Jesús vino a hacernos el bien a nosotros. Vino a morir por nosotros y cumplió con aquellas cosas. Antes de expirar en la cruz, dijo él, todo está consumado. Él cumplió todo lo que le dijo el Padre, pero Satanás nos presenta a un Dios diferente, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. Blasfema al Padre, blasfema al Hijo y blasfema al Espíritu Santo, hermano. Entonces, fíjese, hermano, las cosas del Espíritu, todas las cosas del Espíritu son extraordinarias, por supuesto, hermano. Sí son extraordinarias. Pero hay hombres que en nombre de darle libertad al Espíritu hacen un montón de locuras, hermano. Una cantidad de locuras. Un ratito yo le voy a poner algunas cosas. Ya lo tienes ahí, hermano. A ver, ponme esto, hermano. Mire, esto ahí no se ve tan bien, pero aquí en la esquina, si usted alcanza a ver, se ve como hay una manguera, hay un hombre que tiene una manguera en esa parte de ahí. Y ese hombre está en un culto, hermano, y la gente pasa una mujer y él le pega una patada.
Y está el marido aquí al lado y le pega a él una patada y le pega a su esposa en sus propias narices. Y él no hace nada. Y agarra una botella como la que me trajo Esteban y les empieza a mojar, hermanos. Y después hasta les tira la botella, cuando ya está vacía, se las tira a ellos. Y dice él que por medio de él les está pasando una bendición del Espíritu Santo. Y como ya se le acaban las botellas, le pasan una manguera. Y empieza a mojar a todos. Y dicen que todo eso es del Espíritu Santo. Y se hace una asquerosidad ahí de lodo. Las mujeres andan, hermano, con la ropa transparente cuando está mojada. Todo eso no es del Espíritu, hermano. Pero ¿por qué hay tanta gente siguiendo este tipo de cosas? Ahí están los ujieres siguiendo este tipo de cosas, hermano. Eso no puede ser del Espíritu Santo. ¿Qué más hay ahí, hermano? Él les está echando agua a este también. Y ese sucio no solamente hace eso, se tira el buche de agua y se los pone en la boca del otro. Todo esto es del Espíritu Santo. Hermanos, miren, yo no quería traer muchos videos, no me interesa mucho que miren esto, pero yo quiero que ustedes sepan que es verdad. Hay uno que agarra a cachetadas a la gente. Está listo para recibir lo que te da el Espíritu, y lo agarra, le da una cachetada al hombre. ¡Pah! Esto es lo que te da el Espíritu, para que te despiertes. Yo no sé si le debía algo, no sé, pero los agarra así. ¿Qué más hay ahí, hermano? Este mismo está dando chicles a la gente, chicles ungidos. Y le dice a la gente, mire, ahí cuando le está dando a la gente, mire, dice, estos chicles están ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y aquí decimos, aquí no chicles, hermano, porque se los tiran después. No chicles, hermano. Entonces, fíjense, él le da los chicles y a la gente le está diciendo, tienes que estar enfermo, porque si no, este chicle te mata. O sea, te sana, pero si tú vienes por enfermedad y te comes el chicle, te mata. Y tú, la gente tiene miedo y se va. Esos son charlatanes, hermano. Esas son cosas que están pasando. ¿Qué más tenemos, hermano? A este hombre, lo traigo especialmente entre ojos, hermano. Miren, hermano, yo solamente quiero decirle esto. Yo aborrezco el evangelio de la prosperidad. Yo lo aborrezco, hermano. En verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es solamente cuestión de cosas chistosas, hermano, o de cosas ridículas. No se trata solo de eso. Le voy a explicar bien, hermano. Mire, yo quiero primeramente que leamos este pasaje antes de que miremos eso. Mateo 12, hermanos, 22 al 37. Entonces escuche esto, hermano. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no es perdonado. Usted tiene que entender esto, hermano. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es decir, que este hombre, por obra de Satanás, estaba enfermo. Tenía un espíritu. Otro de los evangelios dice, espíritu ciego y mudo, sal de él. Y al instante, este hombre sana. Entonces dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Es decir, el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en este tiempo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, o su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Entonces aquí está hablando, hermano, de que el árbol malo da malos frutos, y del que el árbol bueno da buenos frutos. Pero aquí el punto es este, hermano. A la obra de Jesús se le atribuyeron ¿a quién? A Satanás. Usted ha visto, hermano, la opinión. Alguno de los que está aquí ha leído La Opinión, hermano, ese periódico hispano que se llama La Opinión. La Opinión trae una sección, hermano, de brujos, de adivinos, de encantadores y todo esto, y muchos de ellos dicen: nosotros hacemos amarres por el poder del Espíritu Santo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Dios el trabajo de Satanás y atribuirle a Satanás el trabajo de Dios. Entonces, tengo que decir esto a todos mis amados hermanos. Hay algunos que hablan contra la obra real del Espíritu Santo. Refrene su lengua. No hable de lo que no sabe, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento, pero hay cosas que realmente saltan a la vista, hermano, y uno puede ver que esto no es del Espíritu Santo. Hay un personaje que se nos menciona, hermano, en la Biblia. Si usted ve Apocalipsis capítulo 2, hermano, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ahí menciona unas cosas del Señor que son muy importantes, hermanos. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: esto es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que el Señor lo reprenda a Satanás, hermano. El 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Entonces, esto es muy importante, hermano. Déjeme decirle quién era Balaam, hermano. Balaam era un profeta de alquiler, hermano. Era un hombre que se movía por dinero, como estos hombres se mueven por dinero. Me decía la hermana Vicky que Cash Luna no llega en carro a la iglesia, dice. Llega en helicóptero. Llega en helicóptero. Y le dice a la gente claramente: esto lo están pagando ustedes. ¿Cómo la ves, hermano? Entonces Balaam, a él lo contrata un hombre que se llamaba Balac. Viene el pueblo de Dios, Israel, viene caminando por el desierto y van a pasar por su territorio. Dios dice: para no rodear, ¿nos das permiso de pasar por aquí? No, dice, no. Es más, contrata a Balaam. Balaam, ven, me han contado que tú eres uno bueno haciendo amarres y maldiciones y todo eso. Y el que al que tú maldices queda maldito. Entonces, ¿qué te parece? Le dice: si yo te pago y tú me maldices a este pueblo. Y ese hombre había oído de Dios, conocía de Dios. Y le dice: mira, yo le voy a preguntar a Jehová, y lo que Jehová me diga, eso voy a hacer. Entonces, mire, Dios le dice: ten cuidado, no vas a maldecir ese pueblo, porque ese pueblo yo lo he bendecido. No puedes maldecirlo. Y otra ocasión le mandan y le ofrecen más dinero, y Balaam pues se le caía la baba, porque era un hombre que le gustaba el dinero, hermano. Y dice él: pues déjame preguntarle a Dios. Y Dios le vuelve a decir: mira, no puedes. Y bueno, la cuestión es que se lo lleva, y dice: pero vete con él, le dice. Y él, hermano, Dios cuando está ahí, aquel le arregla todo el altar y toda la cosa que iban a hacer. Pero Dios le dice: ahora empieza a decir lo que yo te digo, y empieza a bendecir al pueblo. Y se enoja Balac. Dice: ¿cómo que yo te contraté? Le dice, para que me los maldijeras y tú los bendices. Probemos otro lugar, le dice. Se van a otro lugar.
Y el Señor empieza a darle palabras a Balaam para que hablara bendición sobre el pueblo de Israel, y empieza a bendecir al pueblo. Y el aquel está furioso y pasa una tercera vez y se queda y le dice, ahora sí te largas de aquí. Y le dice, no, olvídate de todo lo que yo te ofrecí, porque yo te contraté para maldecirlos, pero tú los has bendecido. Entonces Balaam era un hombre que amaba el dinero. Le dice, mira, no los pude maldecir, pero te voy a dar un consejo. Parte de la ley de Dios decía que los israelitas no podían casarse con mujeres extranjeras de otras naciones que servían a dioses falsos. Pero sabía cómo son los hombres, ¿verdad? Y le dice, manda a las mujeres, y estos van a caer con las mujeres. Y estos van a adorar a los dioses de las mujeres. Y si el Dios de ellos se va a enojar con ellos y los va a castigar. Y es así. Mandan a las mujeres. Era un hombre astuto. Enseñó a Balac a poner tropiezo a mi pueblo. Dice, para que participaran de la idolatría, para que cometieran adulterio espiritual, para que se fueran tras otros dioses, y murieron 18,000, si no estoy mal, hermano. 18,000 de ellos murieron por juicio de parte de Dios. ¿Cuál fue el problema, hermano? Aquí el Señor, aquí en el tiempo de Apocalipsis, Balaam ya no vive. Esto es simbólico. Está diciendo, tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a mi pueblo. Eso es lo que hacen esos hombres, hermano. Estos hombres son pastores diabólicos, si se puede decir así, hermano. Es una contraposición del Salmo 23. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto es verdad. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice otras cosas, y todo tiene que ver con Dios tomándonos de la mano a nosotros, hermano, y llevándonos a nosotros por el camino que debemos andar. En el Salmo 103 dice, yo fijaré mis ojos sobre ti, yo voy a tomarte de tu mano derecha y te enseñaré el camino que tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el pastor que nosotros tenemos, pero estos son, hermanos, pastores de Satanás, que en vez de llevarte al bien, te llevan a la destrucción. Te llevan a participar de las blasfemias que ellos hacen, hermano, diciendo que es del Espíritu Santo esto, cuando no es, no tiene nada que ver. Hay una cuestión que ellos llaman que es del Espíritu Santo, que es unción del Espíritu, que le llaman la risa santa. Escúcheme bien, hermano. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuando el Señor habló en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice, en el capítulo 1 le dice, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre, hermano? El Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y el Señor les dice en el versículo 8, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu, hermano? Entonces no tenga vergüenza de hablar del Señor. No tenga miedo de hablar del Señor. Usted va a recibir poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Esa palabra quiere decir van a vivir o a morir por mí, si es necesario. Ese es el poder de Dios. Y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted entiende lo que es tener el Espíritu de Dios, hermano. Muchas cosas, entre ellos el poder para hablar de Cristo. Por cierto, hermano, yo le reto y le animo a que vaya un día al Summit, hermano. Yo sé que no todos pueden ir todos los días, pero vayan, hermanos. Es necesario que vayamos, que hablemos con la gente, hermanos. O donde sea que tú estés, habla de Cristo, hermano. Habla del Señor. Gloria a Dios, amén. Ayer creo que estábamos hablando con los hermanos que estábamos ahí en el Summit en esa hora. Y me dice un hermano, pues, oye, el Señor me ha puesto puros cristianos. Hay cristianos que necesitan que uno les testifique. Yo fui con el hermano Carlos, estaba cambiando unas tuberías ahí en la iglesia, fui a Home Depot. Yo en la mañana le dije, Señor, lléname de tu espíritu, dame palabra. Y el que me atendió ahí en Home Depot me dice, si tú eres paciente, te puedo atender, me dijo. Yo soy paciente porque soy cristiano.
Me dice, eso no es una garantía. Me dice. Aquí la gente más impaciente que yo tengo que atender son cristianos. Me dice. Y me gritan y me dicen cosas. Pero yo lo noté así como amargadón, ¿verdad? Le digo, no, le digo, pero el verdadero cristiano sí es paciente. No me miren así, hermano. Lo que yo me refiero es al fruto del Espíritu, pues, no a nosotros. El fruto del Espíritu es paciencia, ¿verdad? Entonces Dios te da paciencia, es una paciencia que viene de parte del Espíritu Santo. Y estábamos ahí, seguimos platicando y le digo, sí, pero acuérdate que esto es un fruto del Espíritu Santo. Ah, tienes razón, me dijo. Y así me ha puesto varios cristianos a testificarles. Pero la cuestión es esto, hermano, que Dios nos llena de su poder para que nosotros hagamos su obra. Ahora, este tipo de cosas, imagínate que Dios te llene con su Espíritu y tú empieces a reírte. Imagínate a mí, yo vengo aquí, tú veniste a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me llena a mí, supuestamente me llena a mí, y yo empiezo a reírme, y 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 tú dices, ¿y qué le pasa al pastor? No puede predicar porque está lleno del Espíritu Santo. No puede predicar, porque el Espíritu Santo lo llenó, y por eso está riéndose, y riéndose, y riéndose, porque es el gozo de Dios, dicen ellos. ¿Usted cree que si la voluntad de Dios es que proclamemos su palabra, el Señor nos va a hacer reírnos como tontos para que no podamos predicar, hermanos? Que tú vas a tocar una casa y te sale uno y te dice, a ver, ¿qué quiere? Ja, 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 ja. Mire, yo venía a decirle, pero ja, ja, y tú no puedes hablar porque estás riéndote. Hay otra cosa que le llaman la borrachera del Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo la verdad, hermano. La borrachera del Espíritu Santo, dicen ellos que, miren, dice el libro de los Hechos, dice que la gente decía, estos están borrachos, porque parecían borrachos. Se veían borrachos. Eso no dice la Biblia. Esos eran los burlones. Que decían, esos están borrachos, por eso están hablando así, que no se les entiende. Ay, sí, ya voy a creer. Esos eran los burlones. Pero dice, mire, la Biblia dice que parecían borrachos. Y hay uno, hermano, que se sube y está cayéndose de borracho según él, porque el Espíritu Santo lo ha emborrachado con su poder, y por eso no puede predicar, anda así como borracho. Eso es una blasfemia, hermano. Eso no es del Espíritu, eso es obra de Satanás. Hay unos que empiezan a hacer cosas también y dicen, es que mire, cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, yo no tengo control. Mentira. Mentira. Si usted ve, hermano, en la palabra de Dios, hay dos dones que son a veces conflictivos para algunos. Para mí no, hermano. La Biblia los habla de ellos, que es la profecía y las lenguas. Dice que hablen 2 o a lo más 3. Y por turno. Así es que no pueden decir, mire, yo empiezo a hablar en lenguas y yo me olvido dónde estoy. No, esa es mentira. Esas lenguas no son de Dios. Aquí vino una mujer que una vez se paró y andaba por aquí y andaba hablando ondas raras. Yo le dije a los sugieres, miren, díganle que se calme y que se siente, porque anda distrayendo aquí a toda la gente. Me dijo, es que usted no le quiere dar libertad al Espíritu. Eso no es libertad del Espíritu, eso es desorden. Cuando alguien habla en lenguas, que otro interprete. Y si no hay intérprete, cállese, dice. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando usted entra a una iglesia y todos están hablando en lenguas y nadie interpreta, entra uno y dice, esos están locos aquí. Eso lo dice 1 Corintios 14. ¿No dirán que están locos? Entran los incrédulos, entran los indoctos y van a decir, estos están locos. Todos hablan al mismo tiempo y a nadie se le entiende. Y Pablo dice, yo prefiero hablar 3 palabras con el entendimiento que 1000 que no se entiendan. Esto es la realidad del Espíritu. Una persona que tiene el Espíritu no cae en un éxtasis que no sabe ni en dónde está. No. Es un espíritu de orden y de paz. No es de confusión. Si el Señor habla un misterio por el Espíritu, hay alguien que lo interprete, y eso es una realidad. Eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no siempre habla todo de bien y de prosperidad y de riquezas, hermano, como dicen ellos.
El Espíritu Santo ha hablado juicio. Cuando vino Ananías y Zafira y venían ellos mintiendo, diciendo, traemos esta grande ofrenda porque vendimos un terreno y todito el dinero lo estamos trayendo. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para mentirle al Espíritu Santo. No mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Y cae muerto ahí Ananías. Lleno del Espíritu Santo. O sea, muy diferente. Ahora, mire esto, solo vamos a ver unos segundos, hermano, porque ni me interesa mucho que miremos eso aquí. Al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Anabrado kutrahandere hadere tuwa katarahadere. Dorobrara ya handere handere tararahadere tesa. Ese turobraya bro handere rahadere tarahati tayoko. Chirivi akatarahora hande. Ok, ahí con eso, hermano, ya con eso. Lo que sigue es igual, hermano, la misma cosa. Están ahí sentados, riéndose. Eso hace ver al Espíritu Santo como un tonto, hermano. Nuestro Dios es santo, hermano. Nuestro Dios no merece este tipo de cosas, hermano. A ver, ponme los otros que siguen ahí, hermano. Este hombre, Rodney Howard Brown, él mismo se llama el cantinero del Espíritu Santo. Entonces él guía a su gente y le dice, a ver, ahora levanta tu mano y haz esto. Y todos terminan borrachos, riéndose, todos terminan en el piso, hermano. Y dice, yo soy el cantinero del Espíritu Santo, del espíritu inmundo, le puse ahí. Eso no es de Dios, hermano. Eso salió en las noticias nacionales, hermano. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia sobre estos hombres? Dice que estos hombres, por causa de ellos, el camino de Dios es blasfemado. Por ellos es blasfemado. ¿Qué más, hermano? Estamos en eso que se llama slain in the spirit. Y déjeme decirle que cualquiera podemos caer en eso, hermano. Déjeme decirle, hermano, porque el Señor dijo, tengan cuidado porque van a engañar a muchos. Hasta yo andaba entrando en la onda una vez, hermano. Nosotros estábamos en un templo ahí que era ellos tenían doctrina de prosperidad. Y sí me empujó el pastor un poquito, pero me caí yo, ¿verdad? También. Dije, es que es mi cuate. O sea que uno sí puede empezar a caer en esa onda, es que uno se le va pegando ese tipo de cosas, hermano. Pero la realidad, hermano, es que eso no es de Dios, eso que le llaman slain in the spirit, ¿verdad? ¿Qué más, hermano, tenemos ahí? Estos se drogan con el Espíritu Santo. Le llama, mire, se está fumando la Biblia para drogarse con el Espíritu Santo, entre comillas. Entonces, todo esto, hermano, esto no viene de parte de Dios. Usted tiene que entender este tipo de cosas, no viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Guárdense, dice, de todo error, de toda blasfemia. Ya nos pueden poner las luces, hermanos, gracias, hermanos. Entonces dice, guárdense de toda blasfemia, dice. Porque si yo echo fuera los demonios por Satanás, ¿por quién lo echan sus hijos? Dice. Pero si yo lo echo por el poder del Espíritu Santo, eso quiere decir que entonces Dios está en medio de ustedes. Y Él le dice a ellos que ese pecado no es perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Por qué, hermano? Porque no se puede blasfemar al Espíritu Santo. Pero ¿sabes a qué más se refiere? Y yo quiero que tú entiendas esto, hermano. Aquí hay gente a veces que tiene corazón duro, hermano. Yo sé, hermanos, que hay gente que desde el momento que entra por esa puerta ha decidido que no va a obedecer. No importa lo que diga. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, lo que escuche, no va a obedecer. Hay gente que está así. Déjame decirte algo sobre el Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos creer en el Señor por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 2, hermanos, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, esta fe no es de ustedes, es un don de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe.
Cuando tú eres conmovido por el Espíritu Santo, se da la palabra y tú sientes en tu corazón que Dios te está hablando, pero luego hay una invitación a que tú vengas a Él y tú te paras y sacas el pecho y tú dices, aunque sienta, yo no doy a torcer mi brazo. No lo voy a hacer. Yo dije que no lo iba a hacer y no lo voy a hacer. Bueno, tú te estás resistiendo al Espíritu Santo. Tú tienes que entender eso. Cuando el Señor te dice una cosa, ve y haz esto, ve, tienes que renunciar a esto, tienes que cambiar en esto, tienes que renunciar a este pecado y tú sigues de necio, ok, entonces has tomado una postura que es peligrosa, porque por su misericordia Dios te ha dado esa convicción en tu corazón, pero tú te paras contra el Espíritu y dices, no voy a obedecer. En el libro de Apocalipsis que estábamos leyendo dice, tienen los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Hay otro pasaje en Judas, hermanos, en Judas versículo 10 y 12, vea rápidamente el libro de Judas que está casi al final, un poquito antes de Apocalipsis, hermanos. Habla de los falsos maestros aquí, de la obra de ellos, hermano. Y dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín, hermano? Mató a su hermano. Odiaba. Ese pensamiento el Señor lo viene diciendo desde el viernes. Ayer lo oímos otra vez, el Señor lo dice otra vez. Nosotros solo podemos amar verdaderamente con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, es decir, por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, esas historias, hermano, de Balaam y de Coré, la de Balaam está en Números 22 al 24 y hasta el 31 se ve su muerte. La de Coré está en Números 16. No tiene que leerla ahora, pero usted léala en su casa. ¿Quién era Coré? Era uno que llegó con Moisés y ya tenía su grupito de amigos. Y eran líderes y les dijo, vénganse, ese Moisés, ¿qué se cree? ¿Qué cree? ¿Que solo él tiene el Espíritu? ¿Que solo él es hijo de Dios? ¿Que solo él puede ser líder? Yo tengo mis capacidades también. Y se fue con Moisés y le dijo, Moisés, ya estamos hartos de ti, de Aarón. Nosotros también vamos a mandar porque el Espíritu Santo también está en nosotros. Y Moisés dice, pero ¿yo qué les he hecho a ustedes? ¿Cuándo les hice yo algo? Pues ya nos cansamos de ustedes. Así, y bueno, y Moisés le dice, bueno, entonces mañana vengan con su incensario, dice. Y aquí el Señor va a mostrar quién es el que Dios ha escogido y quién no. Y salen con sus incensarios y Moisés se presenta y dice, hoy el Señor va a mostrar quién es su siervo y quién no es. Y aquellos los cae fuego del cielo, los quema a todos. Y el Señor se manifiesta ahí. ¿Quién era Coré? Era un rebelde. ¿Cómo son los falsos maestros? Son rebeldes a la palabra de Dios, porque no se someten a la palabra de Dios. Hace años hubo un hombre, hermano, que se llamaba Jim Baker. Alguno de ustedes tal vez lo oyó alguna vez. Jim Baker era uno de esos maestros de la prosperidad, pero paró en el bote, hermanos. Paró en la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios tuvo misericordia de él. Por 5 años estuvo limpiando baños. Era un hombre multimillonario. Se había enriquecido con las ofrendas de la gente. Dice que con un cepillo de dientes se pasaba limpiando los baños. Y dice, lo hacía tan bien, dice él, yo estaba oyendo un testimonio que él dio, lo hacía tan bien que en 1 hora los limpiaba, los mantenía limpios. Así es que me quedaban 16 horas para leer la Biblia. Leí la Biblia muchas veces, leí los evangelios muchas veces, y la palabra de Dios transforma el alma. Y llegué a esta conclusión, que Cristo no tuvo nada bueno que decir del dinero. Y yo estuve en un error, dice, y todos los que andan como yo anduve están en un error. Y empezó a acusar a muchos y decía, esos son falsos, ustedes tienen que entender, son falsos. Yo ya salí de eso, por lo menos en lo que yo sé. Y dijo, algunos de esos predicadores que ustedes admiran tanto, primero se fuman un puro de marihuana y después se van a predicar al púlpito. Son hombres impíos que no tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que él denunció. Ese mismo hombre cayó en un adulterio, hermano.
Fue un escándalo todo eso que hizo este hombre, hermano. Estos son los falsos maestros, y esto es lo que mucha gente los tiene como grandes líderes evangélicos el día de hoy, que no es nada de eso, hermano. Mira, yo quiero terminar con un pasaje, hermano, que está en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a leer desde el 15, ¿ok? Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no saben, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia de la salvación que el Señor te ha dado, hermano. El perdón y el conocimiento. Y esto es aquí, hermano. Leyendo, estudiando. Y esto es lo que la gente no quiere, hermano. Algunos de ustedes después de aquí se van a ir a comer, ¿verdad? A un restaurante, tal vez. Y se van a gastar algunos dolaritos. Y tal vez de 50 no se salvan. Pero no se van a gastar 50 en una Biblia de estudio porque les va a doler el alma. Pero dejárselos a McDonald's no les va a doler el alma. Tiene que cambiar esto, hermano. Tiene que cambiar esto. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Ya sabemos estas cosas, hermano. Ya sabemos estas cosas. Guarde su espíritu, guarde su corazón. Y el Señor dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, Señor, en esta hora estamos en tu presencia, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque tú nos has dado tu espíritu, Señor. Padre, que no caigamos nunca, Señor, en este tipo de errores, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo tiempo, Padre. Llena a tu pueblo, Señor, con tu espíritu, Señor, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, que tu pueblo renuncie, Señor, a todas aquellas cosas que no convienen, Padre Celestial. Mira, Señor, yo te pido, Señor, que tu pueblo busque tu rostro, Señor, cada día, Señor, Padre. Que tu pueblo, Señor, se acerque a tu palabra cada día, Señor. Que tu pueblo, Señor, ande en caminos de justicia, Señor. Que tu pueblo renuncie, Señor, a todas aquellas cosas, Señor, que no convienen, Padre. Señor, que no sea hallado en nosotros rebeldía, Señor, Padre Santo. Que no sea hallado en medio de nosotros, Padre, soberbia. Que no haya alguien, Señor, que quiera resistirse a la voz de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Yo te pido que estas palabras, Señor, martillen en nuestra cabeza, redunden en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, Padre Celestial. Para que haya un cambio verdadero en nuestras vidas, Señor Padre. Que aquel que tiene que renunciar al pecado, que sabe que vive en pecado, que tú le has mostrado por tu palabra, que le has hablado de diferentes maneras, renuncie al pecado, Padre Celestial. Y que cada quien nos consagremos delante de tu santa presencia, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor. Despídenos en paz y en bendición en este día, Señor, y te damos a ti toda gloria y toda alabanza para siempre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.